registrado. Y eso es porque muchas veces en la vida cristiana vamos con pasos vacilantes, no sabemos muy bien cómo movernos, cómo seguir adelante. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra cuál era el secreto de su éxito, el secreto de su poder, el secreto de por qué él había llegado hasta ahí y iba a acabar su carrera dándole la gloria a Dios, porque su gracia era lo que le sustentaba. La gracia de Cristo era todo lo que él había recibido. Él había tenido por una parte una revelación increíble del Señor, ¿no? Dice que fue arrebatado al tercer cielo, es decir, al paraíso, a la misma presencia del Señor. Los antiguos dividían así el cielo, ¿no? La atmósfera, las nubes, es el primer cielo, el universo es el segundo cielo, ¿vale? Las estrellas, todo eso, y el tercer cielo es el lugar del paraíso, de la presencia del Señor. Pero dice que Pablo fue arrebatado ahí y que tuvo un encuentro maravilloso con Dios, con Cristo, y él le reveló cosas que nadie podía saber sino solo él. Pero a la vez que recibió esa gran bendición, recibió también las bofetadas de Satanás. A la vez que recibía una revelación maravillosa de Cristo, recibía también un mensajero de Satanás que le bofeteara. Un mensajero que le había ocasionado el daño por 14 años. Y seguía haciéndole ese daño hasta ese día. Y eso es porque debemos entender que la vida de un cristiano es recibir bendición, pero también recibir aflicción. Por una parte, Pablo fue bendecido como ningún cristiano, creo yo, lo ha sido nunca, por las experiencias que tuvo, o pocos como él lo fueron. Pero también, por otra parte, el apóstol Pablo era un catedrático en sufrimientos. Era alguien que había padecido tantas cosas y a la vez había gozado tantas cosas. Y ser cristiano es eso. Ser cristiano es regocijarse y ser cristiano es sufrir dificultades. Y tenemos que entender que hay espinas, que hay bofetones, que hay aflicciones. Y es por eso que esto está aquí, para mostrarnos que así es la vida de un cristiano. El versículo 4 dice que fue arrebatado, capítulo 12, versículo 4, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esta revelación que el apóstol Pablo tuvo, la tuvo personalmente para él. Por eso dice que no le fue dado a ningún hombre expresar. Esa experiencia y esa revelación que recibió solamente era para Pablo. Una revelación que había servido para traer un fruto a su vida. Cuando Dios revela algo a nosotros, nos revela algo, sabemos que viene de Él porque trae un fruto, trae un provecho. La revelación de Dios a nosotros, cuando Él nos muestra su presencia, cuando Él nos abre su corazón, cuando Él nos muestra cosas que no entendíamos y nos hace experimentar la realidad de las cosas eternas, es para que se produzca un fruto, un provecho en nuestras vidas. La revelación del Señor no es para la exhibición pública, no es para añadirlo al currículum vitae, sino que es para producir en nosotros, como el apóstol Pablo dice aquí, el poder de Cristo, que la gracia de Dios reposando en Él, el poder de Cristo reposando en Él. Para que Él entendiera la humildad y el poder que debía recibir. Y es por esto que cuando alguien recibe una revelación del Señor, normalmente no dice nada. Porque es algo que el Señor le ha dado. Y que es algo que le corresponde disfrutar a Él, tener a Él. No estamos diciendo con esto que tengamos que estar buscando nuevas revelaciones de Dios como si no tuviéramos suficiente con la Escritura. No estamos diciendo eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y útil para corregir, para enseñar, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente preparado para toda buena obra. Todo lo que tú necesitas para vivir y para relacionarte con Dios está en las Escrituras. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya un discernimiento especial y un conocimiento especial de cosas que están en las Escrituras, pero que tú no has sabido entender o no has sabido mirar. Eso no quiere decir que Dios no pueda revelarte cosas que tienen que ver contigo y con tu caminar en Dios o con tu relación especial con Dios. Esas revelaciones no son para los demás. No son para contar a los demás y que los demás te digan, ¡oh, qué bueno eres! Pues tú sí que eres espiritual.
No, sino que son para tu provecho espiritual, porque a través de esas revelaciones Dios se da a conocer a ti para llevarte a depender de Él, para llevarte a aborrecer el pecado, para llevarte a fortalecerte en Él, para cualquier uso bueno que Dios tenga para tu vida. Entonces, no tenemos que buscar la revelación de Dios para que nos haga adivinar qué le pasa a fulanito de tal, como hacen algunos, ni tampoco qué le va a suceder a menganito de tal, sino que la revelación de Dios es simplemente para que las cosas que han sido reveladas nos sean reveladas a nosotros y las podamos entender en toda su profundidad, para que podamos disfrutar de ellas. Y es por eso que hay una revelación para nosotros de parte del Señor. Pero esa revelación, cuando viene de Dios, conduce a algo. No son revelaciones para escribirlas en un libro y enseñar a la gente lo que tiene que hacer, sino que conducen a que tu vida sea transformada. Como le pasó al apóstol Pablo, que él cuenta aquí como obligado, aunque sabemos que fue para provecho nuestro. Y Pablo tuvo un aguijón. ¿Alguien sabe lo que es un aguijón? Es un poco molesto, ¿no? Lo que cada vaca. Sí. El otro día, cuando estaba en el parque haciendo deporte, me picó algo que tenía un aguijón. No le pregunté quién era ni nada. Me picó. Y qué dolor, ¿no? El aguijón es algo doloroso. Esa palabra que aparece ahí, aguijón, no se refiere a lo del insecto, aunque nosotros lo usamos así, sino se refiere a un instrumento de tortura que usaban los antiguos para pinchar a gente. Algo duro, horrible. Ese aguijón, ese pincho, ese clavo, ese mensajero de Satanás que aparece ahí, no es algo que fuera agradable. Y es que generalmente cuando Dios nos da mucho de Él, de bendición, también nos da mucho de Él en pruebas. En pruebas. Generalmente suele ser así. Pero este mensajero de Satanás fue enviado por Dios mismo, porque tienes que tener en cuenta esto, que Dios tiene un siervo que se llama Satanás. No sé si lo sabías. Lo que pasa es que él no quiere, pero al final el diablo tiene que hacer lo que Dios le dice. Y ahora vamos a ver cómo él cayó derrotado otra vez, porque es el gran derrotado. Para que la grandeza de las revelaciones no me enorgulleciera, entonces envió a un mensajero de Satanás. Satanás es quien golpea, pero Dios es el que lo envía para un propósito. De igual manera que el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job, así también fue el Señor mismo el que quiso que ese aguijón, que no sabemos muy bien qué es, que tenía a Pablo y que le humillaba, lo tuviera y que fuera un mensajero de Satanás, alguien que hacía daño a Pablo. Pero vemos que es Dios quien está permitiendo eso en su vida. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la idea de pensar de que el diablo anda suelto. Es verdad que el diablo anda suelto hasta donde la cadena de Dios le permite. ¿Vale? Entonces el diablo tiene una cadena. Y al igual que un perro feroz puede morderte si te pones cerca de él, si te pones suficientemente lejos, sabes que cuando llegue a estirar la cadena no va a poder seguirte. Y eso es lo que pasa con el diablo. Pero 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, nos dice que aquel que es de Dios, el diablo no le toca. ¿Vale? Aquel que es de Dios, el diablo no le toca, a no ser que el Señor lo permita que le toque en algo, como tenía con el apóstol Pablo. Pero un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Un cristiano no puede ser tocado por Satanás, porque nosotros somos la esposa de Cristo. Y Cristo dice que el que os toca a nosotros toca a la niña de mis ojos. Por lo tanto, no tengamos miedo. Porque el diablo está sujeto a Cristo. Y no hablemos tanto del diablo, hablemos más de Cristo. Amén. Porque hay algunos que se pasan todo el tiempo echándole la culpa al diablo. A mí me cae muy mal el diablo, la verdad. Pero yo no le voy a culpar
al diablo de algo que hago yo, en mi propia carne. Y a veces decimos, no, es que el diablo engañó a Juanito y Juanito por eso se fue y hizo tal pecado. Mira, nuestra carne está ahí, nuestros deseos pecaminosos están dentro. Y claro, es más fácil echar la culpa al otro. El diablo tiene su culpa, evidentemente, y él se aprovecha y se burla y todo eso. Pero la carne está ahí y es la que produce el pecado. El diablo no puede hacer que pequemos, solo puede tentarnos. Pero es la carne, nuestros propios deseos malvados los que hacen que caigamos en el pecado. Así que el diablo estaba atacando a Pablo, pero Pablo había pedido socorro al Señor, y eso me gusta. Había un aguijón en Pablo, y Pablo le había dicho por 3 veces al Señor, quítalo de mí. ¿Tú te acuerdas de alguien que también pidió 3 veces algo a Dios? Y la respuesta fue la misma. Salvando las distancias, evidentemente, pero la respuesta del Padre fue: mi gracia será suficiente. ¿Ves cómo Pablo está imitando a Cristo? El aguijón que Pablo tenía era del diablo. No era por causa suya. No es que Pablo estaba en pecado y entonces por el pecado Dios estaba juzgando a Pablo. No. Aquello venía porque el diablo estaba haciéndole daño y era algo que impedía el ministerio de él. De hecho, tenemos una pista de lo que pudiera ser en Gálatas capítulo 4, versículo 13, al lado justamente de 2 de Corintios. Gálatas 4, 13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, algunos piensan que esto es lo que tenía Pablo, ¿vale? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fíjate qué hermoso. Pablo estaba debilitado con esa enfermedad, que no sabemos muy bien qué era. Una enfermedad que no le hacía muy apetecible, que no le hacía tener muy buen aspecto a Pablo. Una enfermedad que muchos podían rechazar. Decía, ¿dónde va este hombre? Pablo era bajito, ¿vale? El nombre de Pablo significa pequeño. Él se llamaba Saulo, Dios le cambió el nombre por Pablo. Y parece ser que su aspecto físico no era muy bueno, no era un hombre muy elocuente por lo que sabemos, y además tenía esa enfermedad, ese aguijón que por 14 años él había llevado. Pero los gálatas, cuando vieron al apóstol Pablo predicando, no vieron a un hombre bajito, enfermizo, debilitado y no muy elocuente, sino que vieron a un ángel de Dios. Porque el Espíritu estaba dando ese poder. Fíjate. El caso es que, pese a todo, el apóstol Pablo estaba deseoso de servir. Él no quería librarse del aguijón para estar más cómodo. Él quería librarse del aguijón para servir más eficazmente. Y aún así, con ese aguijón, sirvió a Cristo. Esto me llama mucho la atención porque hay veces en los que podemos estar sufriendo tanto los ataques del diablo que podemos decir, voy a dejar de servir. No puedo. Pablo podía haber dicho eso. Ya he servido al Señor por un tiempo, pero este aguijón que tengo, esta molestia, este mensajero de Satanás que me abofetea continuamente, esta debilidad que yo tengo, me hace que no puedo de verdad servir. Entonces voy a tomar un tiempo de excedencia, voy a tomar unas vacaciones, o voy a dejar el ministerio apostólico y me voy a dedicar a otra cosa. Pero Pablo dice que se iba a gloriar y que iba a seguir. Y Dios utilizó la debilidad de Pablo, la enfermedad de Pablo. Dios utilizó toda la fragilidad de Pablo, todo ese, hasta incluso el mensajero de Satanás, hasta la bofetada de Satanás, para hacerse más grande y más poderoso. Y esto es lo verdaderamente asombroso de la gracia, que es todo lo contrario del ser humano. A nosotros nos duele el pie y decimos que lo haga otro, que nos duele el pie. Nosotros estamos siendo tentados o estamos sufriendo por alguna causa, decimos, yo no voy a ir a la iglesia porque me encuentro mal.
Nos hemos encontrado mal espiritualmente, lejos de Dios, porque hemos metido la pata en alguna cosa. Entonces los que tenemos la responsabilidad de predicar, llamamos por teléfono y decimos a otros: mira, predica tú, porque es que yo hoy no puedo. Pero Pablo tuvo durante 14 años un aguijón, un mensajero de Satanás que le bofeteaba, y él siguió predicando. Porque cuando Dios nos manda un aguijón, aunque venga por la mano siniestra del enemigo, no es para desechar nuestro ministerio, sino para purificarlo. Así es. Así es. Cuando Dios nos manda un aguijón para mantenernos humildes, para mantenernos en dependencia de Él, no es para desecharnos y meternos en un cajón o meternos en el congelador, hasta ver si se nos pasa, o para mandarnos al hospital, a ver si ya nos recuperamos, sino para purificar nuestro ministerio y para servir. Dios no nos descalifica. Cuando trató con Elías, después que él se entristeció tanto, ¿te acuerdas? Y tuvo miedo y huyó a la cueva, Dios llamó a Elías. Le dio unas vacaciones de unos días también, es verdad. Le hacía falta, porque el hombre estaba más quemado que los palos de un churrero. Pero después le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Ay, Señor, quiero morirme. ¿Qué haces aquí, Elías? No, es que he tenido un vivo celo y tal. Pero yo no estoy en el viento que rompe las piedras. Yo no estoy en el terremoto. Yo estoy en el silbido apacible. Y después dice: Elías, levántate que tienes cosas que hacer. Tienes que ungir a Eliseo. Tienes que traer la lluvia. Y tienes que traer... Porque Dios no nos desecha, hermanos. Y aún aquellas cosas que nosotros podamos tener como aguijones en nuestras vidas, ya hablaremos un poco de eso, Él lo quiere utilizar para glorificarse. Y eso es lo asombroso de la gracia. Así que Dios no te da de baja, sino te purifica. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el aguijón venía de parte del Señor con un propósito, aunque viniera por la mano del diablo. Pero no confundas el aguijón con recoger tu siembra. ¡Ay, qué aguijón tan grande tengo! Me compré una tele de 50 pulgadas, saqué un crédito de no sé cuánto, y el Señor me ha mandado, el Satanás me ha mandado un aguijón, porque no puedo pagar la tele panorámica, y el ONO, y el canal del Gol. Eso no es un aguijón, es una bobería. Pues algunos dicen eso: es un enviado de Satanás. Sí, claro. La avaricia de tu corazón, tu codicia. Y entonces, a veces, ya lo dice el Señor: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo curioso es que llegamos a ser tan torpes que lo culpamos a Dios. Primero nos equivocamos nosotros, nos metemos en camisa de 11 varas, nos metemos en un lío, y después de meternos en ese lío decimos: Señor, ¿por qué lo has permitido? Ay, Señor, me ha abandonado. Somos así de torpes. Nos metemos en un lío y después le echamos la culpa a Dios. Pero Dios no se equivoca. No culpemos a Dios. Pero mira la promesa que el Señor le da, la que aparece en el versículo 9. El apóstol Pablo había pedido 3 veces que lo quitara, pero el Señor le había dicho no. O mejor dicho, sí y no. Es que Dios es así con nosotros. Sí, Pablo, pero no. Pero dice sí y luego le dice no. Tú dices: esto me está liando ya. Es verdad, no tenía que haber bebido vino en la comida. ¿Cómo dices que sí y cómo dices que no? Pues le dijo que sí y le dijo que no. Pero espera, ten paciencia, ya lo explicamos. Es fácil para nosotros desesperarnos y decir: Señor, si yo me quito este aguijón, entonces te voy a servir. Cuando ya no tenga ninguna carga, cuando ya no tenga este aguijón, esta molestia, entonces ya voy a estar entregado a ti, entonces ya voy a servirte a ti. Así que quítalo de mí. Quita todo este problema que yo tengo. Cuando quites ese problema tan grande que yo tengo, entonces ya, ahora sí. El Señor dice: sí, lo voy a quitar, pero no. No es que lo voy a quitar, lo vas a superar. Yo voy a hacer que ese problema me dé la gloria a mí. Yo voy a hacer que esa enfermedad
que ese aguijón, que esa prueba sirva para que tú crezcas y para la gloria mía. Y por eso digo que sí y no. El aguijón siguió, pero Jesús dice: mi poder se perfecciona en la debilidad, porque el poder de Dios está en la debilidad. Lo débil del mundo cogió Dios, lo vil del mundo, lo menospreciado, porque no es ni con espadas ni con ejércitos, sino con su espíritu. Es con la debilidad, es con la dependencia, es con la nulidad, es cuando no somos nada, cuando Él es todo. Y esa es la gran lección que aparece aquí. Mi gracia es todo lo que tú necesitas, Pablo. Tú necesitas tener más metros de estatura, tú necesitas estar más sano, tú necesitas ser más elocuente, tú necesitas tener mejor salud, tú necesitas tener un ambiente más confortable, o que se acaben tus problemas. Tú, Pablo, lo que necesitas es solo mi gracia. Amén. Y mi gracia es suficiente, mi gracia es plena. Todo lo que tú necesitas, Pablo, soy yo, y yo estoy aquí. Por lo tanto, sí, Pablo, pero no. Y entonces Pablo dice: pues me voy a gloriar en Cristo. En vez de estar diciendo: pobre de mí, miserable de mí, el Señor no me escucha, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir 3 veces no, sino 30 veces pidiéndole? No, ya había recibido la respuesta. Entonces Pablo toma esa respuesta, la respuesta de Dios, la cree en su corazón y dice: no, si Cristo dice que su gracia es suficiente, que su poder es todo lo que yo necesito para que mi debilidad sea absorbida, entonces voy a gloriarme. Y aquí está el secreto de la vida cristiana. Aquí está todo lo que nosotros tenemos que saber acerca de la gracia de Cristo. Y eso fue lo que Pablo hizo. 1 Corintios capítulo 15. Mira lo que dice Pablo acerca de cómo operaba la gracia en él, es decir, el poder de Dios en él. ¿Por qué significa gracia? El poder, la administración, la ayuda, todo lo que nos venga de Dios. Versículo 9. 1 Corintios 15, versículo 9. Hablando de su apostolado, que él fue el último de los apóstoles, que era como un abortivo, dice, pero dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Los diría por estatura, porque por lo demás no lo creo, pero él lo dice porque era humilde. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Lo ves? Toda la debilidad de Pablo, toda su enfermedad, sus circunstancias, sus dificultades, aún sus cárceles, aún sus malos tratos, aún todo lo que él sufrió, le había hecho trabajar para el Señor más que ningún otro, porque era la gracia que le sustentaba, era el poder de Cristo que le cubría. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Eso, me encanta esa imagen de las olas, cuando viene una ola y luego llega otra y luego llega otra y nunca se acaban las olas, porque la gracia de Dios nunca termina. Y cada vez que voy a la playa, que procuro ir todas las semanas, me alegro de que las olas vengan, porque me recuerda que el amor de Dios es así, que la gracia de Dios es así, que nunca acaba, que siempre está refrescándonos y mojándonos. Y por eso es la gracia lo suficiente para tener la salvación. Por la gracia somos salvos y por la gracia vivimos. La gracia de Dios se perfecciona en la debilidad, porque todo lo que Pablo tenía que hacer era simplemente depender de Cristo. No tenía que hacer más nada. No tenía que ir al gimnasio, Pablo, ni a ir a rehabilitación, ni a ir a alguien para que le cure de su enfermedad. Él había entendido que era el Señor y su gracia todo lo que necesitaba. Él no fue recorriendo las iglesias buscando un milagrero, sino que se agarró a la gracia de Dios y se glorió en ella. La gracia de Dios es suficiente para salvar, es suficiente para proveer todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria,
es suficiente para fortalecer al débil, es suficiente para vencer al pecado. La gracia de Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Y ahora pensemos un poco en nosotros, vamos a aplicar esto a nosotros. Seguro que en tu vida hay cosas que consideras como un aguijón, pecados persistentes que te hacen la vida imposible, tentaciones frecuentes que te lo hacen pasar chungo. Seguro que hay ansiedades, necesidades. Seguro que hay anhelos, desafíos que quieres cumplir. Y dices, para estas cosas que no es suficiente, ¿cómo voy yo a superar esto? Quizás una enfermedad, quizás un problema familiar, quizás un problema personal, íntimo, psicológico que tú tienes. Quizás es algo de tu vida en el futuro que te encuentras que no sabes. Tú dices, ¿cómo voy a superar esto? Y le pides a Dios, quítame este problema, arréglalo todo, soluciona tú todos estos problemas. Yo tengo una respuesta del Señor para ese problema que tú tienes, para ese problema que yo tengo. Una respuesta que el Señor reveló hace muchos años, una respuesta que yo tengo que tener en cuenta siempre. Mi gracia es suficiente. Amén, Señor. Eso es todo. No voy a dar una disertación sobre cuál es el problema que tiene, lo voy a clasificar el problema, después lo vamos a remojar con ajo, con harina y tal, después lo vamos a meter en la freidora, después vamos a diseccionar el pecado o el problema, mejor dicho, y vamos a ver cómo lo vamos a solucionar y a ver cómo lo podemos arreglar. Eso lo podemos hacer los seres humanos. Pero lo que Dios quiere que tú hagas con ese problema que tú tienes es tomar esta palabra, esta promesa del Señor y decirle tú a ese problema que tú tienes, el que cualquiera que sea, tú lo sabes, ese desafío que tú tienes, ese miedo que tú tienes, cualquiera que sea la cosa que tú y yo tengamos, tenemos que tomar esta palabra y decir al Señor, tu gracia, Señor, es todo lo que yo quiero. No necesito más nada. Tú puedes quitarme el aguijón o puedes dejarme el aguijón. Puedes darme la vida o puedes quitármela. Puedes darme una esposa o dejarme soltero. Puedes hacer conmigo lo que quieras, con tal de que yo tenga tu gracia. Es todo lo que yo necesito. Porque la gracia lo cubre todo. Y para esa gracia no hace falta trabajar, no hace falta esforzarse, no hace falta luchar, solo recibir. Hermanos, vamos a empezar las células o el trabajo en grupos del corazón del cristianismo. ¿Quiénes son los que van a ser instructores? Levanta la mano los que van a ser instructores del trabajo. Levanta la mano, no tengas miedo, no tengas miedo. La gracia de Dios es suficiente para ti. Amén. Que lo sepas. ¿Vale? Hermano Rubens, tú has sido nombrado pastor de esta iglesia. La gracia de Dios va a ser suficiente para ti. Amén. Su gracia nunca te va a faltar. Hermana Marisol, que lo estás pasando mal, que sepas que la gracia de Dios es suficiente para ti. Toma esa gracia, quien quiera que seas. Hermano Genaro, hermano Cristóbal, hermano Anselmo, toma la gracia. Amén. Toma la gracia del Señor. Sí, Rosa, para ti también. Antigua, toma la gracia del Señor. Eso es todo lo que tú necesitas. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Deja de luchar, deja de reñir con Dios y de pedirle que te quite el aguijón. No importa el aguijón si la gracia lo tienes. Amén. A Él lo tenemos todo. Así es. Y por eso Pablo dice, pues el diablo me da
el Señor no me quiere quitar el aguijón, pero yo me voy a gloriar en Cristo Jesús. Y no voy a tener mi confianza en la carne. Y además de eso, lo que voy a hacer va a ser vencer. Porque Él dice, así de simple, Él dice así: ahora me voy a gloriar en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y tú dices, vamos a ver, pero este hombre, ¿estaba bien del coco o no estaba bien del coco? Dicho con todo respeto. Nuestro hermano Pablo, como imitador de Cristo, está diciendo que, al igual que Cristo, por el gozo que fue puesto delante de él, menospreció la cruz y sufrió lo oprobio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Así también él dice, por amor a Cristo, porque su gracia es suficiente, porque él me ha convertido todos los recursos suyos en mí. Ahora yo, ¿qué voy a hacer? No voy a venir con el diablo, no voy a pelearme con Dios, no voy a quedarme en un rincón lamentándome. No voy a estar pensando en cómo me iría si no hubiera pasado tal cosa, sino lo que voy a hacer va a ser gloriarme en mis debilidades. Porque cuanto más débil soy, cuanto más hundido estoy, cuanto más vacío estoy, más la gracia de Dios me llena. Es así como Dios trabaja. Es que Él primero nos tiene que vaciar de nosotros mismos. Tiene que quitar de nosotros esa autosuficiencia y esa fuerza carnal en la que tú piensas, bueno, llevo mucho tiempo haciendo esto, seguro que lo podré hacer ahora. Así no obra Dios. Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Y por eso Pablo le mandó el mensajero de Satanás que la bofeteara. Dice, para que no me enaltezca sobremanera, para que yo esté en mi lugar. ¿Y cuál es tu lugar? El lugar de Pablo era vencer, pero con Cristo, porque soy fuerte. Bueno, Pablo, ¿tú eres fuerte? Sí, sí que lo era. En Cristo sí. En Cristo sí. Y tú puedes ser fuerte también. Puedes ser fuerte. Puedes ser fuerte en todo lo que te está pasando. En tu casa, en tu vida, tu enfermedad, tus preocupaciones. En cualquiera de las cosas que te suceden. O los desafíos que tenemos por delante como iglesia para servir al Señor. En todo aquello que Dios ponga delante de ti, tú puedes ser fuerte. Si decides recibir esa gracia. El versículo 10 contiene una promesa. La promesa, o mejor dicho, la promesa de Pablo, la resolución que Pablo toma. Por lo cual, como el Señor me ha dicho que su gracia es suficiente, ahora yo, ¿qué voy a hacer? Versículo 10. Por amor a Cristo me gozo. Me gozo. Pero Pablo, no acabas de decir que tienes un aguijón. ¿Cómo puedes decir que te gozas? Porque el gozo del Señor era su fortaleza. Porque Él se regocijaba en el Señor siempre. Otra vez lo dice, regocijaos. Porque sea que Pablo estuviese en una cárcel, sea que tuviese el aguijón, sea que le hubiesen pegado una paliza, sea que estuviese esperando la pena de muerte, sea que estuviese como náufrago, sea que estuviese afrentado o insultado o en angustias o en necesidades o en persecuciones o en peligro o espada o alguna de esas cosas, en todo era más que vencedor. Porque si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es más, dice el apóstol Pablo ahí que en todas esas cosas, en todas ellas, principados, potestades, presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, tribulación y angustia, persecución, peligro, espada, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Él dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ya hemos vencido. Ya tenemos la gracia de Dios, los recursos de Dios a nuestra disposición. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, voy a gloriarme. Porque nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso,
aunque ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, después trae fruto apacible para aquellos que han sido ejercitados. Así que el apóstol Pablo tiene aquí el secreto de el vivir venciendo como cristianos, una vida de victoria. ¿Y cuál es el secreto? El secreto no es que desaparezcan los problemas. El secreto es vencer en medio de los problemas. Es atravesar esos problemas. Creo que todos nosotros aquí sabemos lo que es sufrir. Y si no lo sabes, prepárate, porque lo vas a saber por experiencia. Porque Jesús no nos engañó. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos los que estamos aquí hemos sufrido, o sufriremos en algún momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando venga ese sufrimiento? Simplemente tomar esa palabra que está aquí. Mi gracia es suficiente. Tomarla como la medicina que nos cura, como el alimento que nos fortalece, como el brazo que nos sostiene. Y por amor a Cristo, gozarnos en esas debilidades. Glorificar a Dios aún en medio de lo peor que nos esté pasando. Quizá tú estás sufriendo problemas que tú no tienes culpa de ellos. A veces los problemas nos vienen por otras personas que nos han contagiado su veneno, que nos han echado sus problemas a nosotros. Tenemos que sufrir y pagar la cuenta del otro que no la pagó. No importa, porque la promesa del Señor vale para toda dificultad. Hemos hablado antes de la revelación que Pablo había recibido, la cual dice que nadie podía expresar, con palabras que no le he dado expresar. La había recibido esa revelación. Pero Pablo en verdad había recibido dos revelaciones. Dos. La primera es la que recibió en el tercer cielo, o mejor dicho, en el paraíso. Y la segunda, la que recibió de Cristo. La una le llevó a la humildad y la otra le llevó a la victoria. Mira qué bonito es esto. Porque la segunda revelación, Jesús le dijo, mi gracia es suficiente. Escríbelo ahí, Pablo, para que las palmas, los del garaje, se enteren. Escríbelo ahí, Pablo, para que este hombre de la nariz grande y tal, Fran, se entere que no se ha enterado. Escríbelo ahí, para que Antonio se entere. Cualquiera de los que hay aquí. Eso está ahí para nosotros. Eso está ahí para que nosotros nos reforcemos, nos regocijemos. ¿Y eso por qué? Porque es una gran promesa que Él nos da, es una garantía. La garantía de que Dios, mejor dicho, Cristo, nos va a dar todo lo que necesitamos. Él suplirá toda necesidad. Lo bueno que tiene tener una garantía de un electrodoméstico o de un coche es que si se estropea durante el tiempo de la garantía, ¿no?, pues va a funcionar bien. Pero claro, la garantía tiene un límite. El otro día me cambiaron a mí un diente. Me pusieron uno que tiene garantía de por vida. Dice, ahora sí, no van a estar mordiendo por ahí clavos. Digo, este diente que me ha costado el ojo de la cara, este diente, esta muela que se me rompió y que me han reparado, yo pregunté si era de segunda mano, pero dicen que no tenía. Me dijeron nueva. Vale, ¿qué pasa si? No se preocupe usted, está garantizada. ¿Cuánto tiempo está garantizada? De por vida. Muera tranquilo, que si se rompe le ponemos otra, se la arreglamos. Aunque sea una comparación un poco tonta, pero el Señor dice, mi gracia está garantizada de por vida.
Amén, Señor. Amén. ¿Te falta? Ven a mí que te lo doy. Gracias. Hay algo que se rompe en ti, yo lo voy a reparar. Porque esa es la garantía. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso dice el apóstol Pablo que el versículo 9, y es algo que es tan bonito aquí, ¿no? Y una realidad tan grande. Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si Pablo no hubiese tenido el aguijón, hermanos, no hubiese podido tener el reposo del poder de Cristo en su vida. ¿Está claro? Si Pablo no hubiera tenido ese aguijón, no hubiese podido decir que el poder de Cristo reposaba. Esa palabra reposar significa que habitaba, que había puesto su tabernáculo, sus tiendas, sabía que venía a quedar. Entonces Pablo dice, me voy a gloriar porque el poder de Cristo no me va a faltar. Eso era lo que él quería. Lo dice también a los filipenses. Dice que todas las cosas las tiene por basura con tal de conocer a Cristo, el poder de experimentar el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos. Entonces, ese poder no hubiera llegado a Pablo nunca si él no pasa por el aguijón. Entonces hay algo aquí importante. Y con esto concluimos. Y es que es necesario tener un aguijón para poder conocer el poder de Cristo. Porque si no, tú no lo conoces. Es necesario. Piensa por un momento en un médico. He visto, a veces se ha visto esto en alguna película. Recuerdo una de ellas en la que un catedrático de medicina que había dedicado toda su vida a enseñar a médicos. Realmente él no había ejercido la medicina literalmente, porque se dedicaba todo a enseñar a otros. Entonces, se aburre de su trabajo y se apunta a una ONG para ayudar a personas del tercer mundo. Y entonces él, cuando llega y ve personas con heridas grandísimas de la guerra, del hambre, de las epidemias, y se encuentra allí, que ya no está con su corbata y su traje dando clase en la universidad, sino que se encuentra en una isla remota por ahí con muy pocos recursos y con personas que se le mueren entre los brazos. Entonces él dice, ahora es cuando tengo que poner en práctica ese verdaderamente que soy médico. Y entonces él empieza a usar sus conocimientos, sus habilidades, y empieza a salvar vidas. Porque él, ese médico, tenía poder, pero era necesario que él fuera a la selva para poner en práctica ese poder, que solamente había servido para dar teoría a algunos, pero que ahora él podía ejecutarlo al salvar vidas. Hermanos, lo mejor de Cristo viene a nosotros cuando sufrimos. Créelo. Lo voy a repetir otra vez. Lo mejor de Cristo va a venir a ti cuando sufras. Y aquellos que no sufren no tienen lo mejor de Cristo. Mira lo que estoy diciendo. Me da igual que me digan que soy una hereje o lo que sea, pero creo que es así. Nosotros decimos, Señor, dame más de ti. Quiero lo mejor de ti. ¿Así? Lo mejor de Cristo viene con el aguijón. Y por eso dice Pablo, me voy a gloriar para que repose en mí el poder de Cristo y me voy a gozar aunque haya persecución o hambre o cualquiera de las otras cosas, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Bueno, tengo que terminar. ¿Qué debemos hacer? Pues si tenemos un aguijón, no tiene por qué ser directamente enviado por Satanás, porque no hemos tenido la experiencia de Pablo, no estamos diciendo que sea una experiencia igual, exactamente igual. Pero cualquiera que sea nuestra debilidad, es el momento de entregárselo al Señor. Hermanos, nuestra debilidad no consiste en vencerla yendo al gimnasio para ponernos fuertes. Eso puede funcionar con el cuerpo.
Cuando alguien tiene un accidente y se encuentra mal físicamente, tiene que ir a rehabilitación para que su cuerpo funcione mejor. Nuestra debilidad como cristianos, de nuestra propia humanidad, no se resuelve con nuestra propia fuerza de voluntad, sino que se resuelve llevándola al Señor. Bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona la debilidad. Es decir, que Él va a cambiar tu debilidad por su poder. Y eso es lo que tú necesitas, la gracia. Y eso es lo que Dios provee, la gracia. Y es por eso que yo quiero invitarte en esta tarde a recibir esa gracia. El mismo Salvador que murió en una cruz está aquí ahora. Amén, Señor. Amén. Y te dice que lo que tú necesitas es su gracia. Amén. Tú no necesitas una religión que te haga sentir bien para cumplir unos mandamientos. Tú no necesitas esforzarte para agradar a Dios a ver si Él te va a dar lo que tú le pides. Tú no necesitas hacer algo para impresionar a Dios y también a los demás y mostrar que eres digno o eres digna de Él. Porque tú no eres digno de nada. Ni tú ni yo. La palabra gracia significa un don que yo no merezco. Algo que yo, siendo enemigo, tengo solo por amor. Por puro amor. Y esa gracia es lo que te transforma. Esa gracia hace que tú tengas nuevas fuerzas. Que corras y no te canses. Que camines y no te fatigues. Que remontes como el águila, las fuerzas. Porque el Señor multiplica las fuerzas a las que no tienen ninguna. El gran problema que tú tienes se llama pecado. Y ese problema está resuelto en la cruz. La cruz es la fuente de la gracia. Y si tú vas a la cruz de Cristo y le dices, Señor, limpia mi pecado, perdóname por pura gracia, yo no tengo nada que traer, solamente mi suciedad, mi incredulidad, mi pecado. Y tú vienes a Él, a la cruz, y te arrepientes, entonces la gracia de Dios fluye en ti, te limpia, te lava y te santifica, te hace una nueva criatura. Y entonces todo tu pecado, todo tu pasado horrible, porque todos tenemos un pasado horrible, uno de una manera, otro de otra, es igualmente horrible ante los ojos de Dios. No hay clasificación de pecado, todos somos igualmente pecadores. Pero entonces tu pasado horrible, tu debilidad presente, tus contradicciones, todo lo que tú eres es transformado por esa gracia. Y entonces, aunque tengas problemas en la vida, aunque tengas dificultades en la vida, aunque tengas desafíos en la vida, de esa misma manera la gracia de Dios será suficiente para ti. Había una gracia que me salvó a mí. Había una gracia que Dios derramó sobre mí por su misericordia cuando yo acudí a sus pies. Es por la misma gracia que yo estoy en pie ahora. Es por eso que estamos aquí. Porque hay una gracia de Dios, hay un poder de Dios, hay un Espíritu de Dios dispuesto para transformarte, para darte la victoria, para darte el poder, para darte el perdón, para darte todo lo que tú necesitas. Tú no tienes que ser así, no tienes por qué estar así. Tú puedes ser objeto de la gracia de Dios. Amén, Señor. Y de esa manera puedes decir como Pablo, me gozo en tribulaciones, en persecuciones, en ansiedades, en necesidades, porque cuando soy débil, en todo soy fuerte. Porque la gracia es suficiente. Es todo lo que yo necesito. Porque la obra de Cristo es perfecta y es para todos nosotros. Y no necesitamos nada más que añadir. Porque ya Cristo murió una sola vez para hacernos perfectos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y por esa gracia es la que tú tienes que recibir. Y por la que tú tienes que caminar. Ahora tú pensamos nosotros, bueno, pero ahora, cuando acabe esta reunión, que ya es un poco pesado porque, madre mía, qué barbaridad. Yo voy a seguir con mis problemas, voy a seguir con mis luchas, voy a seguir con mis cosas. Tú puedes seguir si quieres. Pero piensa, que si rechazas la gracia de Dios, no habrá esperanza para ti. Y si rechazamos la gracia de Dios, nos tocará ir en miseria y no de gloria en gloria. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que ir. Y es solo por recibir esa gracia. Recíbela. Pídesela al Señor. Y cualquier cosa que tú tengas, un aguijón, un mensajero de Satanás,
cualquier cosa que tú tengas, llévala a los pies del Señor. Pídele que te dé las fuerzas para vencer por su poder, por su gracia. Vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti para pedir que nos ayudes a apropiarnos de lo que es nuestro, lo que tantas veces el enemigo nos oculta, para que sigamos luchando y dando golpes contra el aire, sin darnos cuenta de que todo está terminado, que todo está hecho, que ser cristiano es disfrutar, que ser cristiano es vencer, que ser cristiano es gozar, que ser cristiano es simplemente disfrutar de tu gracia. Y por eso hoy, todos nosotros nos venimos ante ti para pedirte este favor, esta gracia que no merecemos, que tú nos limpies, que tú nos transformes, que tú nos fortalezcas, que tú nos hagas ver que realmente todo está a un paso de fe, nada más, y que es simplemente por tu gracia que podemos conocerte, que podemos disfrutar de todo lo que tú eres. Señor, gracias por los aguijones. Es increíble que te digamos esto, pero Señor, si los aguijones están para mostrarnos lo mejor de Cristo, yo quiero lo mejor de ti, Señor. Solo quiero lo mejor de ti. Ya he tenido durante muchos años, Señor, simplemente lo rutinario de ti. Ya me he cansado de eso, Señor. Gracias por ello, pero ya me cansé de eso. Yo quiero lo mejor. Solo quiero lo mejor para tu gloria, Señor. Y si para eso, Señor, tienes que darme un aguijón, pues entonces bienvenido sea. Porque sé que tu gracia nunca me va a faltar. Sé que tengo garantía de por vida. Sé, Señor, que tú restauras, que tú bendices, que tú transformas y que tú nos das la victoria en Cristo. Por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso decimos que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y por eso es apoyados en su gracia que nos atrevemos a acercarnos a ti y pedir tu fortaleza para seguir adelante. Padre, ayúdanos a entender estas cosas y a vivir por ellas. En Cristo el Salvador. Amén. Amén, Señor.